Bien, vamos a continuar con las entrevistas que hemos venido realizando al paso de los últimos días. Usted lo sabe, hemos seguido de una manera muy puntual todo lo referente al proceso electoral del Poder Judicial. Y hemos tenido la oportunidad de platicar con la Autoridad Electoral Federal, con la Autoridad Electoral del Estado de Chihuahua. Hemos también platicado ya con una cantidad muy amplia de candidatos, tanto de las papeletas estatales como de las papeletas federales. Y el día de hoy, este fin de semana, tenemos la oportunidad de platicar con el licenciado Cristóbal Córdoba, que nos acompaña en su gira aquí en Parracho. Sí, así es. Muchas gracias por la oportunidad y la invitación para poder dialogar acerca de este tema que pues, nos involucra a todos como sociedad. Al contrario, le deseo muchas gracias por su visita y de una manera inicial, usted está postulado como candidato a magistrado de circuito, pero algo específico es que en su caso es de competencia mixta, es decir, todas las materias son las que están a su cargo para resolver. Así es. Sí, el cargo al que aspiro es al de magistrado de circuito en materia mixta, particularmente porque los dos juzgados en materia mixta, los dos tribunales en materia mixta se encuentran ubicados en Ciudad Juárez, a diferencia de de lo que sucede con la capital del estado, en donde los tribunales son semiespecializados. Es que lo platicábamos antes de entrar al aire porque tuvimos la semana pasada la oportunidad de platicar con dos candidatas, pero ellas vienen igual, candidatas, pero en materia mixta especializada, en materia civil y en materia laboral, que fue lo que hicimos la semana anterior. Pero en el caso de ustedes, por estar en Ciudad Juárez, al ser de competencia mixta, atienden de todas las materias. De todas las materias penal, civil, laboral, administrativa, ¿verdad? En fin, todas las materias. Implica una mayor carga de trabajo. Sí, y sobre todo, pues, digamos, la diferencia que existe es que nosotros tenemos que estar transitando entre todos los asuntos de diferentes materias y pues aplicando las disposiciones que en lo particular corresponden a cada una de ellas. En el caso específico, licenciado, ¿usted está en funciones? Sí, actualmente soy secretario en funciones de magistrado de circuito en el segundo tribunal colegiado del 17º Circuito de Ciudad Juárez. Conoce perfectamente entonces el quehacer de este tipo de trabajo. Perfectamente. Desde el 2016 estoy dentro de lo que es el Tribunal Colegiado de Circuito y bueno, con anterioridad pues ya también con trayectoria en juzgado de distrito y también tuve oportunidad de estar en Tribunal Colegiado de Apelación. ¿Cuánto tiempo tiene dentro del Poder Judicial Federal? Tengo 25 años cumplidos precisamente el 1 de mayo. Ya como empecé como oficial judicial en el estado de Oaxaca, en el juzgado cuarto de distrito, y pues en 2006 llego a Ciudad Juárez como secretario al juzgado quinto de distrito y desde entonces aquí en el estado de Chihuahua. ¿Pertenece entonces al servicio profesional de carrera o bien entró por concurso? No, yo pertenezco al servicio profesional de carrera, aunque vaya, en el 2000 el proceso mediante el cual yo pude tener acceso al cargo de oficial judicial fue por un concurso interno que así se hacía por parte de los titulares de los juzgados y así fue como ingresó. ¿Y cómo llega entonces a esta oportunidad que actualmente tiene? Después de haber estado en el estado de Oaxaca, yo tuve oportunidad de ir a la Ciudad de México, al juzgado cuarto distrito de amparo en materia penal, pues con las expectativas de seguir creciendo en lo profesional. Digamos, después del cargo de oficial judicial, naturalmente buscaría uno acceder al cargo de actuario judicial. Sin embargo, los espacios, por lo menos en mi entidad, estaban muy cerrados y no había posibilidad. Entonces tuve la necesidad de salir del estado para poder acudir a la Ciudad de México, entonces Distrito Federal. Y ahí fue donde se me dio mi primera oportunidad después de haber hecho el examen para secretario, que era igual un concurso, digamos, interno, haber también aprobado el curso de especialización para secretario y tengo la oportunidad de ocupar el cargo como secretario en ese juzgado cuarto distrito de amparo en materia penal. ¿Quién es el licenciado Cristóbal Córdoba? Gracias. En lo personal, pudiera decirle que soy oaxaqueño de nacimiento, una persona fielmente convencida en el valor que tienen las instituciones, creyente en la impartición de justicia y siempre con miras a estar al servicio de la sociedad. En lo profesional, soy abogado, estudié en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Tengo también estudios en especialidad en Derecho Penal con la Universidad Panamericana. Cuento con una maestría en Proceso Penal Acusatorio. También tengo especialización en bases de razonamiento probatorio por la Universidad de Girona, España, un máster en argumentación jurídica por la Universidad de León, España. Y pues vaya,
todos los cursos, diplomados a los cuales he tenido oportunidad de acudir, de cursar en materia de derechos humanos, en juicio de amparo. También soy docente en la Escuela Judicial en la Escuela de Formación Judicial, lo que antes era el Instituto, el Instituto de la Judicatura Federal, es la Escuela Judicial, digamos, en donde me he podido desempeñar como docente desde hace bastantes años. Escuchaba antes de que entráramos a grabar que el currículum del licenciado es muy amplio. Tenemos que obviar un poco el tiempo para aprovechar un poco, pero sí me permite para invitar a nuestros seguidores para que tenga el tiempo de conocer su currículum, porque me dice que es de los currículum más completos que hay, sobre todo porque en el caso suyo, al ir de candidato a magistrado en materia mixta, pues requiere de estudios y capacitación de todas las materias. Sí, como ahorita le mencioné, y a lo mejor lo puedo usted percibir, mi especialización en un inicio fue en la materia penal, porque precisamente cuando yo llego a la Ciudad de México, llego a un juzgado especializado en materia penal. Entonces, ¿cuál fue lo primero que se me vino a la mente? Pues el aprovechar los espacios y las oportunidades que brinda la Ciudad de México en cuanto a la cuestión académica, y particularmente en la materia penal, porque era lo que yo necesitaba para poder hacer de una manera más eficiente mi trabajo. De tal manera de que lo que yo hiciera fuera de calidad profesional, porque finalmente eso es lo que espera la sociedad de nosotros. Sí, claro. ¿De dónde vino el interés de buscar la candidatura por la magistratura? Finalmente ya es magistrado, pero ¿de dónde viene esa oportunidad? Claro, comentábamos hace un momento que, de acuerdo al sistema anterior a esta reforma de carrera judicial, implicaba la participación en exámenes, en concursos de oposición para poder acceder al cargo de juez del distrito, y el siguiente paso sería el de magistrado de circuito. Sin embargo, con toda esta reforma, cambian todas las circunstancias, cambia el esquema de todo esto, y entonces sí me vi en la disyuntiva de decidir entre si querer participar como juez de distrito o como magistrado de circuito. Considero que tengo las aptitudes y los conocimientos necesarios, y sobre todo la experiencia que me ha dado el tiempo de estar trabajando para poder desempeñarme como magistrado de circuito, pues debido a que los últimos años, prácticamente 10 años, mi formación ha estado dentro de lo que es un tribunal colegiado. ¿En Ciudad Juárez cuánto tiempo tiene? En Ciudad Juárez voy a cumplir 18 años de haber llegado. Estamos hablando de materia penal. Le tocó entonces en Ciudad Juárez el momento de la violencia a su máxima capacidad, violencia extrema, y obviamente al tener la oportunidad de estar en un espacio de ese tipo, mucha experiencia en asuntos muy delicados. Sí, por supuesto. Cuando llego a Ciudad Juárez en 2006, los juzgados también en Ciudad Juárez son mixtos. Esto es que conocían, en ese entonces, de lo que era el proceso penal de corte adversarial, y también en materia de amparo. Entonces, en aquella ocasión, cuando yo llego a ese juzgado, había la necesidad de que yo estuviera en el área penal. Entonces pude conocer los procesos que en ese entonces se sustanciaban ante ese juzgado, y con posterioridad en los de amparo. Pero también tuve la posibilidad de quedarme en funciones de juez de distrito en varias ocasiones por diferentes circunstancias. Y en esos momentos, precisamente como en el 2008 más o menos, pues por supuesto que conocimos de asuntos de bastante trascendencia, de mucho impacto social, pues por todo el clima que se vivía en ese momento en la Ciudad Juárez. Podemos explicar de una manera muy sencilla, con un lenguaje muy coloquial, para que el resto de la ciudadanía pueda conocer de manera detallada en qué consiste la labor de un magistrado de circuito, o bien si podemos remontarnos un poquito más atrás para ver el proceso, cómo se sigue hasta que llega un caso con ustedes. Claro, bueno, los tribunales colegiados de circuito son órganos terminales, y cuando decimos que se trata de órganos terminales es porque dentro de las atribuciones que tiene el tribunal colegiado de circuito es conocer de los amparos directos. Los amparos directos son aquellos que se promueven contra resoluciones o sentencias definitivas que dictan las autoridades del orden común o federales. Y tratándose de resoluciones definitivas o sentencias definitivas, el tribunal colegiado se vuelve el revisor de la actuación de la autoridad en todos esos procesos. ¿Y esto qué significa? Que después de una resolución del tribunal colegiado de circuito ya no habría otra instancia a la cual acudir. Excepcionalmente existe, ¿verdad?, de que un asunto pudiera llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siempre y cuando lo que se haya analizado tenga que ver con una cuestión de constitucionalidad o convencionalidad, particularmente de normas. Entonces, pero también dentro de las facultades que tiene el Tribunal Colegiado de Circuito es el conocer
de los recursos que se encuentran dentro de la ley de amparo que se pueden interponer en contra de las actuaciones de los jueces de distrito. Es decir, hay actuaciones dentro del procedimiento de los juicios de amparo que se pueden impugnar y esos recursos son los que conocemos nosotros. También las sentencias que dictan los jueces de distrito en los juicios de amparo, a nosotros nos corresponde conocer de la revisión de esas sentencias. Para hacerlo más práctico, diríamos, tenemos un juez, emite una sentencia, si hay alguna inconformidad se van a la segunda instancia, en el caso de un magistrado, si hay una inconformidad con el magistrado, llega entonces a ocuparlo con ustedes. Si las resoluciones de los juzgados, cuando hay inconformidad de las partes, llegan al tribunal colegiado. El tribunal colegiado está conformado por 3 magistrados y nosotros 3 resolvemos en conjunto de esos recursos. ¿Por eso es colegiado? Por eso es colegiado, exactamente. Y todos los 3 magistrados están en competencia mixta, por lo cual conocen de todas las materias. Así es, conocemos de todas las materias. Se exige mucho entonces ese trabajo. Bastante. La carga de trabajo es bastante alta, pero sobre todo la importancia y la necesidad que tenemos nosotros de brindarle la atención adecuada a cada uno de los asuntos. La mayor parte de los asuntos, ¿de qué materia son? En Ciudad Juárez tenemos un número bastante considerable de amparos en materia laboral, también en materia penal. Y de ahí, digamos, la materia civil, la materia administrativa también. Sin embargo, creo que entre la materia penal y la materia laboral es en donde existe un grueso de mayores asuntos. ¿Un grueso qué porcentaje pudiera ser? Más o menos en porcentaje, yo le calcularía que más o menos es un 45% de asuntos laborales y a lo mejor un 30% de asuntos en materia penal y ya de los demás se va a dividir. Y comentábamos un poco antes de entrar al aire, por ejemplo, el caso de todo lo que tiene que ver con prestaciones del Seguro Social, con cuál ley se va a calcular, cuáles son las prestaciones, cómo se va a calcular finalmente los números y eso impacta directamente al trabajador. Sí, por supuesto. Le comento, en materia laboral, en materia del trabajo, hay una cuestión muy particular en lo que es ese procedimiento y creo que también por eso la cantidad de trabajo que nosotros tenemos. Tratándose de lo que es el proceso laboral, no hay un recurso como sí existe en otras materias, por ejemplo el de apelación. Lo que dictan las entonces juntas, de conciliación y arbitraje, ahora ya los tribunales laborales, ya no existe algún recurso en contra de eso, sino que directamente vienen al juicio de amparo. La particularidad también que se presenta en lo que es el trámite de resolución de los juicios de amparo en materia laboral es que nosotros como tribunales tenemos la obligación de analizar oficiosamente todo lo que haya sucedido en el procedimiento, cuando es el trabajador quien viene al amparo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de uno de los sectores más desprotegidos o que requieren de una tutela diferente, ¿verdad? Y en este caso, algo que se llama suplencia de la queja, es decir, vamos a suplir todas las deficiencias de lo que nos venga planteando para que nosotros podamos analizar siempre y cuando vemos que eso le va a generar un beneficio. Entonces, prácticamente nos volvemos en revisor de todo lo que es el procedimiento en materia laboral y dentro de esas cuestiones, como lo comenta usted, cuando vemos que se reclaman algunas prestaciones de seguridad social particularmente, pues tenemos que ver si la actuación de la autoridad laboral cumple o se ajusta a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, para nosotros poder establecer si fueron correctas o no fueron correctas. Incluso pueden revisar si la demanda está bien interpuesta. Sí, cuando existen deficiencias en la demanda Sí. de amparo, nosotros tenemos la obligación de requerir de tal manera de que se subsanen todas esas deficiencias. También tratándose, por ejemplo, de una demanda o la demanda laboral que se presenta ante las juntas, si nosotros advertimos que la junta por descuido no advirtió que había una deficiencia en esa demanda y estaba obligada a prevenir al trabajador para que subsanara esa deficiencia de tal manera que su reclamo pudiera llegar a buen término, entonces al dictado de la resolución, eso formaría parte de lo que nosotros sancionaríamos, por decirlo así, concediéndole el amparo al trabajador. Y tiene que resolver entonces desde un inicio. Desde un inicio. Deseo, en este caso, la papeleta es federal, tiene más complejidades que las papeletas de carácter estatal. Y me gustaría que nos platicara un poquito de ello y que nos explique cuál es la forma para poder votar por el licenciado Cristóbal Córdoba. Claro,
Tratándose de lo que son los magistrados de circuito, la boleta es rosa, color rosa, se identifica por el color rosa. En el caso de la materia mixta, viene el recuadro azul y el número, en mi caso, sería el número 11. En esa boleta van a encontrar todo un listado en un apartado correspondiente a lo que son los cargos para mujeres, personas mujeres y que buscan también la magistratura, y en el otro sector lo que son los hombres, pero también identificados por las materias. ¿Por qué votar por el licenciado Cristóbal Córdoba? Tengo la firme convicción en que puedo cumplir con esa gran responsabilidad que implica la impartición de justicia. Me he preparado desde hace muchos años. No he hecho otra cosa que no sea poner al servicio mis conocimientos de la sociedad a través de las resoluciones que yo dicto. Entonces, cuento con la capacidad, con los conocimientos para poder desempeñar un buen papel y estar a la altura de las exigencias de nuestra sociedad. ¿Cuál es su apreciación sobre este proceso electoral inédito? La primera vez que ocurre, le está dando experiencia a los candidatos, a la autoridad electoral estatal o federal, a la sociedad misma, a todos nos está enseñando mucho este proceso y me parece que también nos está enseñando que es perfectible. Hay algunas cosas que hay que corregir, que hay que mejorar, pero me gustaría mucho conocer su opinión. Me gusta el que hemos estado hablando de toda su experiencia, por lo cual le permite su apreciación ser muy objetiva en torno a esta reforma. Sí, vaya, cuando se aprueba lo que es esta actual reforma y bueno, ya en lo particular lo que es el procedimiento de selección de los juzgadores, pues sin duda que lo primero que te genera es ciertas inquietudes, ¿verdad? El saber cómo va a prosperar, cómo se iba a desarrollar todo este procedimiento. Sin embargo, considero que el fin de la reforma tiene que ver con mejorar la impartición de justicia. Y creo que eso es algo en lo cual todos estamos de acuerdo. Si es algo que va a servir para que la ciudadanía confíe en los juzgadores, pues bienvenido sea. Ahora, creo que esto implica también una responsabilidad compartida, tanto por parte de lo que son las instituciones como nosotros como ciudadanos. ¿Por qué? Porque debemos tener una participación activa en este procedimiento. Teniendo la oportunidad nosotros de poder elegir a nuestros juzgadores, también asumimos el compromiso y la responsabilidad de ver, de escrutar respecto de quiénes son esas personas que aspiran a ocupar estos cargos. ¿Por qué? Porque tenemos que destacar esto. En esencia, esta no puede ser un proceso político, sino que este es un proceso, como usted lo comenta, inédito y que por tanto esas características tienden más a ver cuáles son las aptitudes y conocimientos de quienes aspiran a ese cargo. Terminando este proceso electoral, cuando ya se conozca quiénes son los jueces y magistrados que eligió la ciudadanía, irá a continuar este mismo esquema del tener ese acercamiento social, porque finalmente una de las grandes diferencias es que ahora los candidatos están en las calles, están hablando directamente con la gente, batallando un poco con explicar cómo es todo este proceso, pero finalmente ya están dando el rostro a la ciudadanía, una situación que no ocurría hasta antes de la reforma, y no sé si después de esto vayan a tener que seguir en las calles platicando con la gente. Eso me parece una cuestión bastante interesante porque sí me he preguntado el qué sigue después de este proceso electoral, de una vez electas las personas, ¿verdad? Y lo digo ¿por qué? Porque nosotros no podemos también dejar de lado que debemos ser respetuosas de ciertas instituciones que rigen dentro de los procedimientos. Por ejemplo, tratándose de los asuntos en materia penal, por las reglas que están establecidas en el proceso penal, una de ellas es que un juzgador no puede atender solamente a una de las partes sin que se encuentre la otra, ¿verdad? Entonces, por eso, en ocasiones, pudiera la sociedad percibir que como que hay un rechazo a no escucharlos, pero no es así, sino que también nosotros tenemos que ser respetuosos de esas reglas del procedimiento. ¿Qué es lo que se ha hecho en situaciones como estas, tratándose del juicio de amparo? El convocarlas las dos partes, con la finalidad pues de que puedan acercarse a los juzgadores. Ahora, después de esto, salir a las calles, considero que tendríamos que analizar bajo qué condiciones y hasta dónde pudiéramos nosotros seguir exponiéndole a la población que ahí estamos, qué es lo que se está haciendo dentro de los tribunales, ¿verdad? En mi caso, a mí algo que me ha parecido adecuado como para poder mostrarnos a la ciudadanía es a través de aceptar esas invitaciones, por ejemplo,
a las charlas que se realizan en algunos foros para hablar de lo que es la función jurisdiccional, para hablar de ciertos temas que le interesan a la ciudadanía, porque es la forma en cómo nos podemos mostrar que nos conozcan y también decirles qué cosa es lo que nosotros estamos haciendo. Sin embargo, pues creo que esto abre un campo de oportunidad para saber de qué manera podemos seguir interactuando con todas las personas, ¿verdad? Porque al final de cuentas nos debemos a ellas. Y pues finalmente ese es el objetivo del proceso, ¿no? Que tener en los tribunales a personas que tengan el conocimiento de lo que ocurre en el día a día de la sociedad. Por supuesto. Sí, algo que no se debe de perder y en lo particular es algo por lo que yo abogo siempre, el tener sensibilidad y ser empático con las personas. En muchas ocasiones, a lo mejor por cuestiones administrativas propias que se imponen a los juzgadores, tienen que estar pendientes de lo que son el cumplir con estadísticas, el cumplir con informes, pero eso no es más que la cuestión administrativa. No podemos dejar de lado que en cada uno de esos procedimientos hay personas y que desafortunadamente siempre que se tome una decisión jurisdiccional va a haber una parte que va a resentir algún perjuicio, o se va a sentir que perdió, ¿verdad?, en lo que es la contienda. Y ahí la responsabilidad de nosotros como juzgadores, el poder justificar de una manera adecuada, de una manera entendible, el por qué estamos tomando una decisión de una u otra manera. Pero las resoluciones al nivel en donde están ustedes están extremadamente detalladas de cuáles fueron los motivos por los cuales se resolvió de tal o cual manera, a diferencia incluso de otras instancias. Me parece que ya cuando llega a ese nivel, porque ya más allá no hay nada, tiene que ser todavía más sustentado. Por supuesto, ese es un requisito esencial en toda resolución y particularmente en lo que tiene que ver con las resoluciones del juicio de amparo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de garantizar, de tutelar los derechos fundamentales de todas las personas. Entonces tenemos que ser claros también, porque eso también es parte de lo que constituye el derecho de acceso a la justicia, el que las personas puedan entender lo que nosotros estamos diciendo en esa resolución. ¿Por qué? Porque esa es la forma en cómo podemos entablar un diálogo, digamos, con la sociedad, que nos entiendan o que nos comprendan, perdón, en lo que nosotros técnicamente tuvimos que haber abordado para llegar a esa conclusión. ¿Cómo votar por el licenciado Cristóbal Córdoba? Como le comentaba hace un momento, la boleta para magistrados de circuitos es la boleta rosa, el recuadro que corresponde a la materia mixta es el azul y en mi caso es el número 11. Entonces, boleta rosa, recuadro azul, número 11. De las papeletas federales. De las papeletas federales. ¿Y por qué votar por el licenciado Cristóbal Córdoba? Estoy convencido de que puedo aportar muchísimo más desde el cargo de la magistratura para poder brindarle a la sociedad la certeza de que el acceso a la justicia no puede ser visto como un anhelo, sino como un derecho exigible de toda persona. Licenciado, me gustaría solicitarle un mensaje a la ciudadanía ahora que nos está visitando en Parral, que lo conozca la gente de Parral, conozca su mensaje, pero sí me gustaría que el mensaje que nos diera es justamente para incentivar el voto. Obviamente lo entiendo para motivar el voto para su persona, pero de una manera que le permita a la sociedad conocerlo de una manera muy directa sobre su participación en este proceso. Claro que sí. Estamos viviendo, como lo comentamos ahorita, en un momento trascendental, no solamente por el cambio que existe en cuanto a la forma de elección a nuestros juzgadores, y nosotros como sociedad tenemos que ser partícipes, una participación activa a través de interesarnos en lo que es este proceso, de conocer a los candidatos, de acudir a las urnas el 1 de junio y emitir nuestro voto, razonar en cuál es el destino que nosotros queremos para lo que es el sistema de impartición de justicia en nuestro país. Más allá de las convicciones que puedan tener respecto de una u otra persona, siempre pues todo esto tiene que ser con la firme convicción y la responsabilidad de que sean las personas adecuadas quienes lleguen a ocupar ese cargo. Licenciado, muchas gracias por su visita. Seguramente tiene actividades durante el fin de semana aquí en la región. Sí, ahorita que comentábamos de todo este proceso, en mi caso, te decía, yo estoy en Ciudad Juárez, entonces tengo que aprovechar estos días que tenemos de asueto
pues para poder caminar, circular por todos estos municipios, porque de acuerdo a la forma en cómo se distribuyeron los distritos, me corresponde estar en los municipios del centro y del sur del estado, entonces pues siempre buscando las oportunidades para tener acercamiento con las personas. Fue una tómbola la que definió la zona en la que es su votación. Son dos áreas, la zona centro-norte y la zona centro-sur, y en su caso corresponde la centro-sur. Así es una tómbola electrónica, se dijo, y con la expectativa de que fuera equitativo el proceso, y entonces, bueno, se dividieron los candidatos de esta manera. Le deseo muchas gracias por su entrevista, muchas gracias también por ilustrarnos con todo este tema. Son complejos estos temas, desde luego, pero es parte del proceso electoral judicial. Muchísimas gracias a usted, y pues gracias a la ciudadanía que tenga el interés de escucharnos, de conocernos. Es una entrevista con el licenciado Cristóbal Córdoba. Él es candidato a magistrado de circuito. Ya lo comentamos, es una área muy específica en donde se atiende de manera mixta, que es el término que se le conoce, atiende de todas las materias, por lo cual con la entrevista podrá usted analizar de una manera detallada todo lo que se elabora y sí insistir en el currículum del licenciado, porque lo que hemos conocido es que es uno de los currículos más amplios dentro de los participantes. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Gracias a usted.